¿Cómo comenzó su trayectoria profesional y qué es lo que le llevó a especializarse en información medioambiental? Yo empecé trabajando, cuando estaba todavía estudiando en la facultad, en una revista de agricultura, una revista sectorial. Ahí empecé a meter la pata, porque cuando empiezas se mete mucho la pata, pero me dieron la oportunidad de meter la pata y de aprender. Estuve unos meses en esa revista de agricultura y luego pasé, ya no estaba en la facultad, a una revista que tenía que ver con temas de seguridad. Ahí aprendí mucho sobre incendios, por ejemplo, incendios forestales. También fue un tiempo no demasiado largo y acabé, bueno, pues conectando con un grupo de periodistas con inquietudes por el medio ambiente. Era un tiempo en el que no había todavía mucha gente concienciada, pero sin embargo se veía la necesidad de que había que apostar por un medio de comunicación que llegara a la población. Y bueno, fue una aventura, creamos una editorial, la editorial Calenda, y sacamos una revista que se llamó Ecología y Sociedad, los dos términos, la ecología y la sociedad, para ponerlos en conexión. Fue una revista que salió a kiosco. Es que decirlo de kiosco ahora es algo un poco raro, ¿no? Porque ya la gente no va al kiosco a comprar, pero fue una revista mensual que salía a kiosco y yo di todo lo que podía de mí respecto a mi profesión, aprendí mucho, bueno, me formé en temas ambientales y empecé a conocer a un espectro muy amplio de gente vinculada al medio ambiente, científicos, políticos, conservacionistas, periodistas especializados, que se empezaban a especializar, empezábamos a especializar. Todo aquello coincidió con la cumbre de Río de Janeiro, en el año 1992, entonces había como algo en ebullición. Aprovechamos esa ebullición para empezar a difundir, a sacar noticias, a sacar revistas como esta, por ejemplo. No duró mucho, solo duró 1 año y medio, pero el medio ambiente empezaba a surgir y un grupo de periodistas pues ya cogimos esa carrera. ¿Cuál cree que es la clave del éxito de Reserva Natural, el programa de información medioambiental más veterano de la radio española? Reserva Natural acaba de cumplir 28 años, hemos empezado la temporada número 28 y yo creo que la longevidad te da una serie de seguidores, ¿no? De fans, pero también el hecho de que la radio pública haya apostado por mantener durante tanto tiempo un programa que empezó en Radio 1, ahora está en Radio 5, también se ha emitido por Radio Exterior, que se haga una apuesta larga para que haya la oportunidad de que la gente, los oyentes te conozcan, es algo verdaderamente importante. Luego hemos cambiado varias veces de franja horaria. Eso también nos ha permitido conectar con distintos sectores de población que conectan con la radio en distintos horarios. Todo esto antes de que existieran los podcasts, porque ahora con el podcast te puede escuchar cualquier persona en cualquier momento y eso es un acierto estupendo en estos tiempos. En Reserva Natural abordan el medio ambiente vinculándolo con el consumo responsable, la participación social, la economía, la cultura o la historia. ¿Por qué este enfoque transdisciplinar? Pues porque la ciudadanía muchas veces, hace años, pensaba que hablar de medio ambiente era hablar solamente de animalitos, por ejemplo. El medio ambiente está en todos sitios. Entonces, por supuesto que hay que hablar de todo tipo de ámbitos, de sectores, de personas, de profesiones, porque el medio ambiente está en la forma en la que nos vestimos, en la forma en la que nos alimentamos. El medio ambiente está en las casas en las que vivimos y en todas las políticas. En las políticas, en todos los ministerios hay alguna parcela vinculada al medio ambiente. Todo eso hay que trasladarlo. Y yo creo que los ciudadanos, las ciudadanas ahora mismo ya lo entienden, pero hubo un tiempo que costó. Pero yo creo que así empezó este programa y el hecho de dar la oportunidad a tanta gente muy diferente de hablar sobre sus vínculos entre su profesión y el medio ambiente, creo que bueno, pues ha abierto las puertas a mucho conocimiento. La información medioambiental suele beneficiarse de contar con un soporte visual por el atractivo y la espectacularidad de las imágenes. ¿Cómo se puede traducir al soporte radiofónico? ¿Cuál es el valor diferencial de la radio en la cobertura de estos temas? El lenguaje, hay mucha gente que utiliza un lenguaje muy rico y es capaz de describir situaciones, paisajes, todo tipo de hábitats de una forma entendible y de una forma atractiva. Y por suerte yo creo que en Reserva Natural hemos contado
con muchos profesionales que han sabido verdaderamente llevar a las personas que escuchan la radio esa belleza, ese sentimiento, esa emoción que producen los paisajes. Además vivimos en un país espléndido, donde hay una variedad, hay una biodiversidad espectacular. Y también, bueno, por supuesto, aparte de hablar de esa belleza, han sabido y saben contar las amenazas que tiene esa biodiversidad de una forma muy divulgativa, que es una de las cosas que siempre hemos pretendido, hacerlo fácil. Hay científicos a los que les cuesta mucho aterrizar su sabiduría, ¿no? Pero para eso estamos los periodistas, para, a través de preguntar y repreguntar, conseguir que aterrice esos conocimientos y toda la gente se enriquezca, se forme y también disfrute, que también lo pase bien. ¿Qué estrategia informativa considera más eficaz para sensibilizar al público respecto a las cuestiones medioambientales y fomentar su implicación? Pues tiene algo que ver con lo que decía antes, ¿no? Fijarte en lo bueno y fijarte también en lo malo, pero hacer una combinación. Eso a veces es un reto, porque a veces nos asaltan más las preocupaciones que las bondades de la actualidad, por ejemplo. Entonces creo que tenemos que informar con un compromiso, pero también intentando. Por supuesto que hay que alarmar, cuando hablamos de medio ambiente salen alertas por todos lados, pero hay que alertar también de una forma comedida, sin sensacionalismo, sin amarillismo, porque eso la gente lo agradece mucho. ¿Hay algún hito informativo que considere especialmente relevante o que desde el punto de vista profesional le haya dado especial satisfacción? Puedo recordar a lo mejor algún momento dramático que sucedió, por ejemplo, cuando los atentados del 11M, eran los atentados del 11M, y después de tener un programa hecho, grabado, tuvimos que borrar todo, anular todo, porque además mientras estábamos grabando ese programa nos empezaban a llegar las noticias de lo que estaba pasando y de los muertos que estaba habiendo. Empezamos a grabar el programa con una mínima información del suceso, y cuando salimos ya aquello era una hecatombe, ¿no? Entonces hubo que reflexionar y decir, vamos a hacer enseguida otro programa que bueno, con el vínculo de la naturaleza, con el vínculo de la protección, en este caso del medio ambiente y la protección de los seres humanos, pues nos hiciera un poco conectar con los oyentes con ese grado de emoción que requería la situación. ¿Cuáles cree que son los desafíos pendientes en información y en sensibilización medioambiental? Retos relacionados con la información ambiental y con todo tipo de informaciones. Ahora mismo hay bastante, podría decir, no caos, ¿no? Pero quizás haya información y desinformación. Creo que hay mucha gente que está bastante perdida en cuanto a los medios de comunicación, porque hay muchas vías ahora para comunicar, y lo que la audiencia o la sociedad debe encontrar son unos canales certeros de comunicación. Ahora mismo es un reto que el buen periodismo sea seguido por mucha gente. Es un reto que la comunicación a través de otros canales, podemos decir de entretenimiento, el entretenimiento está fenomenal, la radio está para entretener, informar y entretener, pero que ese tipo de informaciones no tape lo que es la información veraz, la información científica, la información que se hace desde la profesionalidad. ¿Qué es lo que más le motiva de su trabajo? Lo que más me motiva de mi trabajo es aprender de los demás. Tengo la suerte, es lo que más orgullosa me siento. Tengo la posibilidad de hablar con gente muy interesante. Mi trabajo consiste en plasmar ese conocimiento de una forma divulgativa para que llegue de una forma sencilla a la ciudadanía. Pero desde luego de lo que más cada vez que empiezo un programa digo, voy a intentar disfrutar de las personas que me acompañan en este momento en este estudio. Y aparte de disfrutar, voy a aprender. Y a la vez quiero que disfruten y aprenden todos los oyentes.
A lo largo de su trayectoria profesional, ¿ha notado algún cambio en la cobertura y protagonismo que se le da a la información medioambiental? ¿Es el público más sensible a estos temas? Yo creo que ha habido algunos ciclos. Ha habido algunos ciclos, ha habido momentos de ebullición de la información ambiental y luego a veces también hay baches, ¿no? Yo creo que ahora mismo es importante que los medios sepan que el periodismo ambiental es importante, que tienen que tener su hueco en los propios medios y desde luego cada vez hay más periodistas que tienen una especialización. ¿Por qué es importante la especialización? Porque a veces hablar de, por ejemplo, de energía requiere tener unos conocimientos, igual que el periodista que habla de economía sabe de qué va la bolsa. Entonces sí que es importante saber, y además en los tiempos que corren, en los que hablamos de que estamos metidos dentro de una crisis o una emergencia ambiental que tiene varias patas, todo eso hay que conocerlo, tener pues unos conocimientos previos para poder luego trasladarlo y saber entender dónde está la noticia, qué es lo que es noticia y qué no es, qué es lo que me están vendiendo y eso no quiero contar. Entonces, sí que creo que en este momento hay un periodismo especializado, pero no en todos los medios. Quiero decir que ahora mismo también hay medios, a veces quizás los medios que trabajamos o los periodistas que hacemos información en la capital, en Madrid, y en medios grandes, vivimos una realidad muy diferente de los medios pequeños y medios en otras zonas del territorio, donde se va mucho a la carrera y a todo tipo de noticias, con lo cual hay diferentes formas de abordar el periodismo, pero desde luego hay que huir de los sensacionalismos y en muchos sitios no se hace. En muchos sitios sí que se va a la noticia que llama mucho la atención y en eso me estoy extendiendo mucho, pero sí quiero decir algo. Antes los titulares se hacían de una manera y eran más informativos. Ahora los titulares a veces se hacen con una pregunta, porque los medios son digitales, quieren que pinches en esa noticia. Entonces la forma, la narrativa ha cambiado bastante, porque tienes que atraer a la gente compitiendo con muchos comunicadores desde muchos canales diferentes. Además de periodista, también ha ejercido como educadora ambiental con Reserva Natural Extra. ¿En qué consistía el proyecto y cuál es la importancia de fomentar el interés de los jóvenes por la conservación de la biodiversidad? Quizás es el experimento, por decirlo experimento, que más me ha gustado hacer. A ver, si los jóvenes no llegan a las noticias ambientales o no llegan a la radio, ojo, porque la radio y la radio convencional, aunque bueno, las radios convencionales ahora mismo también se nutren de podcast. Reserva Natural se emite por las ondas convencionales, pero luego también se empaqueta y en forma de podcast lo tienes, y además no solamente a través de la web de Radio Nacional, sino a través de muchas plataformas. Si los jóvenes no llegan a la radio, si los jóvenes no llegan de forma suficiente al medio ambiente, ¿qué hay que hacer? ¿O qué había que hacer? Esa era la pregunta y esa pregunta me hice. Pues llevar la radio y el medio ambiente a donde están. Entonces hicimos un programa, Reserva Natural Extra, un programa viajero, que llevaba nuestra información adaptada al público escolar y juvenil, pues a centros escolares, y tuvimos un contacto directo en vivo con más de 3.000 escolares. Fue muy bueno porque además primero testas un poco qué les inquieta y eran participativos, claro que participan, cuando les dan los medios y la radio es un medio que les gusta, pues participan, hacían muchas preguntas. Y luego, pues por ejemplo, los invitados eran deportistas, eran músicos, eran científicos, conservacionistas, todo gente con unos mensajes muy directos, muy entendibles y por supuesto que conectaban perfectamente con los jóvenes. Todos quedaron encantados, los centros escolares también, y yo desde luego es uno de los proyectos de los que me siento más orgullosa. Creo que era necesario llevar la radio a los jóvenes. Ojo, sigue siendo necesario. Hay que reivindicar la radio como un medio fundamental y hay gente que se ha olvidado de la radio. Hay que reivindicarlo, hay que anunciarlo y hay que difundirlo. Se ha encargado de la dirección editorial de la Enciclopedia de las Aves de España y ha sido coordinadora del ciclo de cine documental Pajareros. ¿Qué nos puede contar de estos proyectos y de dónde viene esa fascinación por el mundo de las aves? Las aves son unos animales
que se ven fácilmente. Y además hay una variedad muy grande. Y además en España tenemos muchas. Y además hay un objetivo. Hay muchas amenazas y hay que protegerlas. Y además las aves son indicadoras de lo que pasa en nuestro medio ambiente. Si las aves lo pasan mal, la sociedad humana lo pasa mal también, ¿no? Y aparte hay preciosidades. Si hablamos de la belleza de las aves, del hecho de que son viajeras, que se mueven por muchos sitios, creo que hay muchas facetas de las aves que envidiables. Entonces, bueno, pues esa fascinación no solamente está en mí, está en mucha gente. Y bueno, pues hicimos una enciclopedia, la Enciclopedia de las Aves de España, que lo hicimos entre la ONG Sea Over Life y la Fundación BBVA. Fue un trabajo largo, con muchos medios, con muchísima participación de fotógrafos, de personas haciendo audiovisuales y también de expertos describiendo las especies y los problemas que tienen. Además se hizo una apuesta muy grande porque llegara ese trabajo a mucha gente, entonces se hizo un DVD que de forma gratuita se distribuyó, pues creo que fue una tirada de 60.000 ejemplares, que es una barbaridad. Esto ya poco se hace, pero en el tiempo en el que se hizo, que fue 2008, fue una apuesta muy importante y tuvo mucha difusión, que además se acompañaba de una página web que tuvo muchísimos seguidores, esa página web. Y luego, aparte, también coordino un ciclo también dentro de esta ONG, Sea Over Life, un ciclo de cine documental pajareros. Pajareros porque hay muchos pajareros y pajareras también en España. Este año lo hemos hecho en tres lugares, en Madrid, en Tenerife y en Santander. Hay muchos documentales que se hacen en el mundo y que nos dedicamos a buscar, ¿no?, qué es lo que se ha lanzado relacionado con las aves y con la conservación de la biodiversidad en general. Porque cuando hablamos de conservación de aves, hablamos de conservación de la naturaleza en general. Ellas nos llevan a descifrar las cosas que pasan al resto de especies. Y normalmente en este ciclo traemos al público estrenos en España, y no solamente tratamos el mundo de las aves, tratamos historias de personas que dedican su vida a su estudio y conservación. Y eso es muy bonito, porque hay gente que dedica muchísimos esfuerzos a que las cosas les vayan bien al mundo de la ornitología, y a la vez, conociendo sus historias, nos dan un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir, que produce muchas satisfacciones. ¿Por dónde cree que pasa el futuro de la divulgación medioambiental? ¿Qué formato o contenidos cree que van a marcar tendencia en comunicación científica durante los próximos años? Formatos ahora mismo hay muchos, ha crecido mucho. Yo creo que siempre que se haga desde el rigor científico y desde el respeto, hay que tener respeto hacia las personas que te van a leer o que te van a escuchar o que van a ver tu noticia. Eso es lo fundamental, respetar a la audiencia. Y luego todos los canales son válidos siempre que se sepa qué es propaganda, qué es anuncio, qué tipo de información se está realizando y detrás hay alguien que está pagando. Y por otro lado, cuál es la información correcta, la información veraz, la información que se nutre de buenas fuentes. Si esto se hace así, todos los canales son válidos, pero es la audiencia la que tiene que elegir, es la audiencia la que tiene que seleccionar y saber con qué tipos de medios se quiere informar y a qué tipo de medios quiere dedicar su tiempo, porque el tiempo es muy importante. Ahora mismo hay un abanico tremendo, ha estado todo el mundo manejando las pantallas, los móviles, por ahí entra todo tipo de información, y yo creo que hay que ser muy eficaz y muy responsable a la hora de decir, no, yo sigo y porque todo no se puede seguir, sigo unos pocos medios, pero que me dan la tranquilidad de que está hecho con rigor, con veracidad y con respeto. ¿Qué significa para usted haber recibido el premio Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad? Cuando me dieron la noticia de que había recibido este premio, sentí una alegría inmensa. Creo que es un reconocimiento muy importante. Creo que es un reconocimiento que los periodistas que hacemos información ambiental reconocemos como
como un acierto y desde luego un impulso a nuestras trayectorias profesionales, con lo cual estoy muy agradecida y muy contenta y muy feliz de pertenecer a este colectivo de personas premiadas pues en el mundo de la ciencia, de la divulgación, de la comunicación, relacionado con algo que hace mucha falta, que es seguir hablando sobre la necesidad de conservar nuestro país, la naturaleza de nuestro país y conservar fundamentalmente nuestro planeta.